Hola, hola, mi nombre es Moisés Alexander Ogando Morales, en mi matrícula 120-4163. Esta es la asignatura de Computación Gráfica de la Universidad UTESA, Universidad Tecnológica de Santiago. Hoy estaré explicando brevemente sobre el tema de los videojuegos. Bien, de manera introductoria queremos hablar de qué es el proceso productivo del videojuego y cuáles son las fases de producción. Como podemos ver en pantalla, podemos ver que esto consiste en la creación de todas las fases de planificación de los juegos y entre esas fases están la planificación, la preproducción, la producción, diseño, lanzamiento, la implementación, el post-lanzamiento, pruebas o postproducción. Ahora bien, quisiera hablarles sobre un poquito más eh, resumido sobre lo que es todas estas fases. Quisiera mencionarlas, lo que es el proceso productivo del videojuego y estas fases de producción. Podemos ver que en la primera parte, dando otra definición, podemos decir que el proceso productivo del videojuego es una serie de etapas o fases necesarias para desarrollar un videojuego completo. Y eso, bueno, desde la idea inicial hasta el lanzamiento final, este proceso suele dividirse en tres fases principales y la dividí en esta forma porque es un poquito más clara. De todas formas, vamos a mencionar la que tenemos en pantalla, pero de manera enfática quiero mencionar que la preproducción, la producción y la postproducción. Dentro de la preproducción podemos decir que es la fase que se define en el concepto del videojuego. Así se crean documentos y se establecen las ideas clave para el proyecto. Y bueno, como la historia y los personajes, la mecánica del juego, el estilo artístico, podemos decir también se realiza la planificación general del proyecto y bueno, esto se designan los roles, los recursos necesarios para el desarrollo. También podemos hablar de lo que es la producción, que bueno, esta ya es la etapa en la que lleva a cabo las actividades prácticas del desarrollo. Y esta fase están los diseñadores, artistas, programadores y demás miembros del equipo. Bueno, crean todos los elementos del juego y bueno, como gráficos, música, mecánicos, script, todo eso. También la producción suele ser la fase más larga de este proceso, ya que incluye el desarrollo del código, las animaciones, la implementación de las mecánicas del juego y la interpretación de todos esos documentos. Ahora bien, también quisiera hablarles sobre lo que es la postproducción. Bueno, una vez que el juego esté completo en esta fase, bueno, entre la fase de postproducción, aquí es donde se realizan las pruebas de, bueno, de calidad, ahí donde se detectan y se corrigen errores, se ajustan detalles dentro del juego, el rendimiento, etcétera. Luego se distribuye el juego en consumidores y en muchos casos se ofrecen actualizaciones, mejoras luego después de este lanzamiento. Ahora bien, podemos ver aquí como también podemos hablar sobre lo que son las fases de producción, la que podemos ver en pantalla y podemos ver que la planificación, como dicen en pantalla, planificación consiste en el concepto de videojuegos, de quiénes serán sus personajes, si serán creados en 2D, 3D y bueno, el presupuesto que se llevará a este. Bueno, dentro de la preproducción podemos señalar que hay unos aspectos principales que son el género, la historia, bocetos, gameplay. También podemos ver lo que son los géneros, historia, bocetos, gameplay. Podemos definir lo que está, el género se refiere a la categoría donde pertenece este juego. También la historia, nos referimos a la trama que será contada en el transcurso del videojuego. Y los bocetos que hace referencia a ambientaciones, la música, los espacios y los personajes del videojuego. También el gameplay, que esta es la interactividad del usuario con el juego, es decir, la forma en cómo se jugará este juego. También hablamos de la producción y esta es la fase del desarrollo del juego. Como ya debemos de saber, aquí también tienen un grupo especializado, como ya habría dicho anteriormente, y dentro de este concepto aborda todo el concernente a su diseño, diseño del juego, diseño artístico, diseño mecánico, motor de juego, diseño técnico, diseño del juego, diseño artístico. Bueno, podemos decir que dentro del diseño artístico podemos resaltar que esto se refiere a la apariencia del videojuego y esto abarca varios contenidos como son el sonido, la historia, interfaz y gráficos, donde también lo podemos definir cada uno de ellos. Anteriormente a eso también podemos hablar sobre el diseño del juego, que aquí se especifican los elementos que contenga el videojuego dentro de la idea clara de desarrollos. Hablando del sonido sobre el juego, se refiere a toda la creación sonora del videojuego, como las voces, los efectos, la música, etcétera. La historia se refiere a la trama, como había dicho anteriormente, la interfaz, descripción gráfica del videojuego, los gráficos. Bueno, eso va dependiendo si es en 2D, en 3D, cuánto tengan que detener en eso, el diseño mecánico
Aquí es donde se le da vida a los personajes del videojuego, como comportamientos, reacciones, etcétera. También podemos hablar sobre lo que es el motor de juego, que esto se refiere a la parte más fundamental y es, bueno, esto es de referencia a todos sus elementos. Y es importante de que todos los aspectos mencionados anteriormente funcionen sin esto. Eh, También diseño técnico, esta etapa donde se trata el videojuego como un producto de software, ya que requiere el funcionamiento estético y dinámico. Vamos a hablar sobre lo que es el lanzamiento y aquí es donde se define la fecha de lanzamiento y en donde de los desarrolladores da los últimos detalles necesarios para este juego. Post lanzamiento y aquí es donde se desarrollan y determinan una cantidad de pruebas necesarias, realizaciones, como habré dicho anteriormente, pero de manera más resumida, que quise de todas formas plantear el contenido que podemos ver en pantalla también. Y dentro de esto podemos ver lo que son las pruebas alfa, pruebas beta, Gold Master, como regularmente lo podemos ver. También las pruebas alfa, que son estas, bueno, se trata de sintetizar la mayor cantidad posible de errores acorde a su diseño y desarrollo del videojuego. Y las pruebas beta, aquí se prueban todas las variaciones a su contenido, llámese gráficos, el idioma, entre otras cosas. El Go Master es la prueba definitiva, aquí es donde se hace la dominación, cuánto se publicará la copia definitiva para su distribución, etcétera. Y la postproducción, como ya habría dicho anteriormente. Ahora bien, quisiera hablarles sobre lo que es la industria del videojuego un poquito más. Quisiera hablarles sobre esto. Y bueno, ¿a qué nos referimos a esto? Bueno, se refiere al conjunto de empresas profesionales, tecnológicas que se dedican a la creación, desarrollo, publicación y comercialización de videojuegos. De manera, en rasgos generales, podemos decir que es esto. Ahora bien, esto es una de las industrias más, de las industrias de entretenimiento de mayor crecimiento a nivel mundial, increíblemente. Y esto abarca desde grandes estudios hasta desarrolladores independientes. Además, involucra diferentes sectores como la tecnología, el arte, el diseño, la programación, el marketing, la distribución digital. Tiene un impacto económico y cultural significativo y lo podemos ver actualmente. Bien, quisiera hablar sobre un poquito sobre lo que son los elementos que incluye el game design documento. Podemos decir aquí que son los géneros, jugadores, historia, look and feel, interfaz de usuario, objetivos, reglas, características, diseño de niveles, requerimientos técnicos, marketing y presupuesto. Podemos definirlo, pero solo vamos a definir lo que no se repiten, como bueno, podemos ver aquí, que son los jugadores. Bueno, eso pueden ser modalidad individual o colectiva, y entre otros jugadores, máquinas. El look and feel aquí se define como sus aspectos gráficos y artísticos del videojuego. Los objetivos, que esas son las metas del juego según sea el tema del juego. También hablamos sobre lo que son las reglas, que son estas serían las cosas que podemos hacer dentro del juego. Las características, esas son las especificaciones del videojuego, ya sea de los personajes y elementos del juego. Diseño de niveles, descripción de los niveles según la historia y complejidad, los requerimientos, los pasos que necesitan el juego para ejecutarse, y marketing. Bueno, ya esto es una inversión publicitaria que sí se puede comercializar el juego para que se haga famoso en este caso. También el presupuesto, que eso ya estamos hablando a nivel monetario, qué cantidad de dinero debe llevar a cabo para la realización de este juego. Ahora bien, también quisiera hablar sobre lo que es eh, de manera general lo que son el diseño de juego y diseño artístico. Quisiera hablarle un poquito sobre esto. Podemos decir que el diseño del juego involucra la creación de las mecánicas, reglas y estructuras eh, general del juego. Bueno, entonces esto se define. ¿Cómo se define esto? Bueno, se define cómo será la experiencia del jugador, los objetivos y las interacciones. Esto podrá tener con el entorno del juego. Y bueno, hablando de lo que es el diseño del juego, este diseño puede ser coherente y atractivo para el juego de que sea entretenido y retador. Esto para crear una especie de enganche con los usuarios. Diseño artístico, hablando de esto, se dice que se encarga del estilo visual y estático del juego. Esto incluye el diseño de personajes, escenarios y objetos, así como la paleta de colores, iluminación, animación y efectos visuales de manera general. Y el diseño artístico puede ayudar a la personalidad, atmósfera al juego, contribuye a sumergir al jugador en el mundo creado. Bueno, en rasgos generales, este es mi breve exposición sobre lo que es los videojuegos. Muchísimas gracias. Repito, mi nombre es Moisés Alexandro Orlando Morales y esta ha sido mi exposición.